Patricia Chapoy estuvo a un paso de ser arrestada. Patrullas afuera, helicópteros sobrevolando y cámaras listas para captar la esposada. La escena parecía escrita por un guionista de telenovela, pero era real. Y en medio del caos apareció un solo hombre capaz de torcer el destino: Ricardo Salinas Pliego, el empresario que movió hilos invisibles para sacarla de la trampa y convertir la persecución en un símbolo de poder. Ese episodio marcó su carrera, pero no fue un rayo caído del cielo. Detrás había una historia que empezó en silencio, con una niña que caminaba a la escuela en sandalias gastadas, que aprendió a sobrevivir con ingenio, a negociar cada pequeño placer y a no aceptar un no como respuesta. Esa infancia dura la empujó al periodismo, primero en revistas culturales, después en la televisión, hasta consolidarse en la empresa más poderosa del país. En Televisa produjo programas que definieron el género de espectáculos y trabajó 2 décadas sin pausa hasta recibir la llamada más amarga: su salida fulminante, sin explicación convincente, sin recompensa por los años invertidos. Lo que para cualquiera habría sido el final, para ella se transformó en un nuevo inicio, porque justo enfrente, un vecino incómodo la estaba esperando. Ricardo Salinas Pliego, recién estrenado dueño de una televisora con hambre de competir. Primero la puso detrás de cámaras, haciendo de todo, hasta que juntos diseñaron un formato que sacudiría a la industria. Así nació Ventaneando, un espacio que no solo desestabilizó a Televisa, también la colocó en el ojo del huracán. El éxito fue inmediato, pero también encendió la furia de quienes la habían despedido. Y esa furia pronto se disfrazó de demanda. De ahí a la persecución mediática hubo solo un paso. La historia que parecía triunfo comenzó a convertirse en cacería. El éxito de Ventaneando fue tan inmediato que se volvió un problema. El programa, con apenas semanas al aire, logró lo impensable: mover el tablero que Televisa había controlado por décadas. Chapoy y su equipo usaban fragmentos de telenovelas y programas para analizarlos, con un formato que el público devoraba. Eso que parecía un recurso simple, para la empresa dominante era una ofensa. Y el enojo no se quedó en palabras. Se tradujo en demandas y advertencias cada vez más duras. En ese ambiente tenso, Patricia Chapoy vivía una paradoja. De día se sentaba frente a la cámara con aplomo, y de noche dormía con la incertidumbre de no saber si un juez se presentaría con una notificación inesperada. La televisión mexicana se estaba transformando y ella era el rostro visible de esa transformación. El precio fue convertirse en objetivo. Televisa no toleraba que alguien que había crecido en sus foros ahora estuviera desafiando su monopolio con un estilo directo, crítico y hasta sarcástico. El conflicto escaló al grado de filtrarse rumores de que habría sanciones legales. Chapoy, que venía de años de lidiar con presiones de ejecutivos, supo que esta vez la cosa iba en serio. Y tenía razón. El día de la notificación, en las afueras de TV Azteca, ya se agolpaban patrullas, reporteros y hasta helicópteros que transmitían en vivo. La intención era clara: exponerla como culpable antes de que se presentara ante un juez. La periodista que había nacido en la escasez y que había construido su carrera con tenacidad, se encontraba ahora atrapada en un espectáculo que parecía diseñado para destruirla públicamente. Ahí entró en juego Ricardo Salinas Pliego. Él entendía que no se trataba solo de un caso jurídico, sino de una guerra mediática, y decidió responder con sus propias armas: moverla de lugar, blindarla legalmente y convertir la narrativa de acusada en la de víctima de persecución corporativa. En ese instante, la diferencia entre tener un aliado poderoso y enfrentar sola a un gigante se hizo evidente. Sin Salinas, Chapoy habría quedado a merced de cámaras hambrientas de morbo y de un aparato judicial dispuesto a complacer intereses empresariales. Con él, la historia tomó otro rumbo: abogados trabajando contrarreloj,
escoltas diseñando rutas de salida y la certeza de que se iba a pelear hasta el final. La imagen de esa mujer siendo sacada discretamente por la parte trasera de un edificio, mientras afuera los reflectores buscaban su rostro, resume una época. El país veía en directo la pelea entre dos titanes de la televisión y en medio una mujer que se negó a rendirse. Para el público era espectáculo, para ella era supervivencia, y para la industria, un parteaguas legal que más adelante redefiniría qué se podía transmitir y qué no. Lo que parecía una simple demanda terminó por convertirse en el capítulo más oscuro y a la vez más decisivo de su carrera. Porque no solo se trataba de defender un programa, sino de salvar su nombre y su credibilidad en la plaza pública. Y ese juego no se gana con aplausos ni con ratings, se gana en tribunales y en la percepción de millones de espectadores que estaban pendientes de cada movimiento. El operativo para proteger a Chapoy no fue improvisado. En los pasillos de TV Azteca se diseñó casi como un plan militar. Mientras afuera las cámaras buscaban la toma del escándalo, adentro se decidía cómo evitar la humillación pública. La sacaron por rutas alternas, la cubrieron para que no la reconocieran y la llevaron a un sitio seguro mientras los abogados tramitaban el amparo. La imagen de una mujer ocultándose en el asiento trasero de un automóvil contrasta con la figura firme que el público veía cada tarde en pantalla. Esa dualidad marcó la tensión de aquellos días. Fortaleza frente a la cámara, vulnerabilidad fuera de ella. Ricardo Salinas entendía que no podía permitir que su nueva estrella se convirtiera en trofeo de su competidor. Para él, el arresto no era un asunto personal de Chapoy. Era un mensaje directo contra la credibilidad de TV Azteca. Por eso desplegó todo su poder económico y político para blindarla. Mandó helicópteros, escoltas y un ejército de abogados. Ese respaldo le dio a Chapoy no solo protección física, sino un escudo emocional en medio de un asedio que buscaba destruirla. En paralelo, el caso ya había trascendido lo legal. Se hablaba en cafeterías, en taxis, en salas familiares. El público estaba dividido entre quienes veían a Chapoy como víctima de una injusticia y quienes la acusaban de haber provocado la tormenta con su estilo frontal. Y esa división solo aumentó la tensión. Cada declaración suya podía ser usada en su contra. Cada silencio podía interpretarse como admisión de culpa. Cuando finalmente reapareció en pantalla, no lo hizo como alguien derrotado, sino como una periodista que enfrentaba de frente la acusación. Vestida impecablemente, con la voz firme, explicó que lo suyo no era un delito, sino un derecho. Usar fragmentos de producciones para analizarlas con fines informativos. Ahí, introdujo una palabra desconocida para muchos: crestomatía. Esa figura legal, que hasta entonces parecía asunto de abogados, se convirtió en tema de sobremesa en miles de hogares. El caso se extendió durante años. Televisa insistía en que se trataba de una violación a los derechos de autor. El equipo de Chapoy respondía que era una práctica común, incluso usada por la propia empresa que ahora la acusaba. La batalla no se libraba solo en tribunales, también en la percepción del público. Cada nota en periódicos, cada comentario en noticieros, cada rumor en la calle alimentaba el drama. Lo irónico es que, al intentar callarla, la hicieron más fuerte. El intento de exhibirla como culpable terminó dándole un aura de resistencia. Para una audiencia acostumbrada a ver a Chapoy señalando a otros, ahora era ella la que estaba en la lupa. Y lejos de quebrarse, se plantó con la misma seguridad con la que solía cuestionar a cantantes, productores o actores. El desenlace se volvió histórico. El tribunal falló a su favor y reconoció que Ventaneando había respetado la ley. No solo quedó libre de culpa, también sentó un precedente que cambió la televisión mexicana. A partir de entonces, cualquier periodista podía usar fragmentos breves para informar y analizar. Lo que había comenzado como una cacería terminó como una victoria legal y simbólica. Pero esa victoria tuvo un costo personal. No fue solo una batalla de abogados,
Fue un desgaste emocional y mediático que dejó cicatrices. Durante esos años, Chapoy se volvió más reservada, más cuidadosa con sus palabras, consciente de que cada frase podía ser usada en su contra. Y aunque el fallo la favoreció, la sombra del intento de arresto nunca desapareció del todo. Esa es la paradoja de su historia. El episodio que casi la destruye también la inmortalizó. Lo más llamativo de aquella crisis no fue el pleito legal en sí, sino la forma en que se desarrolló. Mientras unos esperaban verla rendida, Chapoy apareció en televisión con la cabeza en alto, sosteniendo que lo suyo era periodismo y no delito. Esa escena, más que cualquier argumento jurídico, fue la que selló la percepción pública. Estaba enfrentando sola a un gigante. Pero lo cierto es que no estaba sola. Detrás había una maquinaria operada por Ricardo Salinas Pliego, que comprendió que si caía su conductora estrella, caía también la credibilidad de su naciente televisora. El dueño de TV Azteca jugó fuerte. Ordenó que la sacaran de su casa en helicóptero para que no fuera captada por las cámaras ni interceptada por agentes. No era solo protección, era también un mensaje. Aquí nadie toca a los míos. Esa decisión convirtió lo que parecía un escándalo privado en una declaración de poder público, y de paso, reforzó el mito de Chapoy como una figura que, incluso perseguida, no podía ser doblegada. La periodista no desperdició esa oportunidad. Supo que lo que dijera frente a la cámara pesaría tanto como el fallo de un juez. Y lo dijo con calma, como quien conoce de primera mano el filo de la espada. Explicó que usar fragmentos de programas para analizarlos era una práctica legal y legítima, que no había cometido ningún delito, y que lo que estaba en juego no era ella sola, sino la libertad de todos los comunicadores de poder citar, criticar y cuestionar. Lo interesante es que, en medio de ese huracán, Chapoy no dejó de trabajar. El programa siguió al aire, con audiencias en aumento y una expectativa que crecía cada día. La gente ya no solo veía Ventaneando por los chismes de celebridades, también lo seguía porque quería saber qué pasaría con su conductora. El morbo de la posible detención se mezclaba con la fascinación por verla resistir en vivo y en directo. El juicio avanzó entre papeleos, amparos y titulares que se multiplicaban. Y aunque el resultado final le dio la razón, esos meses dejaron claro algo más profundo. Patricia Chapoy se había convertido en personaje de la misma historia que solía narrar sobre otros. La mujer que acostumbraba a exhibir los secretos ajenos, ahora veía su vida convertida en material noticioso, y en lugar de huir, lo enfrentó de frente, usando su propio espacio para dar la versión que los demás intentaban arrebatarle. Esa etapa redefinió su relación con la televisión. Ya no era solo conductora, era símbolo. Para sus detractores, un emblema de todo lo que estaba mal en el periodismo de espectáculos. Para sus seguidores, una mujer que se plantaba contra el poder y sobrevivía. En ambos casos, imposible de ignorar. Cuando el fallo judicial confirmó que Ventaneando actuó dentro de la ley, no solo limpió su nombre, cambió las reglas para todos. A partir de ahí quedó establecido que los comunicadores podían usar fragmentos breves con fines informativos. Ese triunfo legal le dio un respaldo institucional que ni siquiera Televisa pudo revertir. Y de paso, reforzó la narrativa de que había vencido a un imperio con las armas de la legalidad. Lo más irónico es que Televisa, en su intento por aniquilarla, terminó elevando su figura. Lo que pudo haber sido un escándalo devastador se transformó en la prueba definitiva de su resistencia. La intentaron usar como ejemplo y acabó siendo contraejemplo. Y ese contraste entre la intención de destruirla y el efecto de fortalecerla es lo que hace que este episodio siga siendo recordado como el momento más peligroso, pero también más decisivo de su trayectoria. El episodio del arresto no fue el único que puso a prueba a Patricia Chapoy. En los años siguientes, tuvo que enfrentar batallas igual de ásperas, pero en otro terreno, el de la opinión pública.
El juicio la fortaleció jurídicamente, sí, pero también la colocó en el ojo de un escrutinio constante. Cada palabra suya se medía como si fuera pólvora. Cada comentario podía abrir un frente nuevo. Esa tensión permanente se convirtió en parte del aire que respiraba. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Gloria Trevi la acusó de encabezar una campaña en su contra. Chapoy respondió con una contrademanda, llevando la pelea a los tribunales. Aquella confrontación fue más que un pleito personal. Expuso cómo la televisión podía moldear reputaciones enteras. Para el público fue un espectáculo mediático. Para Chapoy fue otra guerra donde se jugaba la credibilidad. El simple hecho de verla enfrentarse a una estrella de esa magnitud mantuvo a medio país pegado a la pantalla. En paralelo, su vida privada también fue objeto de rumores. Se habló de supuestos vínculos sentimentales que ella negó una y otra vez, incluso en entrevistas donde encaró directamente esas insinuaciones. Que fueran ciertas o no, poco importaba. La duda ya se había sembrado, y esa sombra se convirtió en un eco que la acompañó por años. Lo interesante es cómo respondió, nunca desde la rabia, sino desde la estrategia, desarmando la versión con un tono sereno que descolocaba a quienes esperaban verla alterada. En esos mismos años, su matrimonio con Álvaro Dávila se consolidaba como un contraste perfecto a la tormenta mediática. Él, dedicado al fútbol y a la gestión de clubes, le ofrecía una estabilidad que en la pantalla parecía imposible. Juntos atravesaron pérdidas dolorosas y celebraron triunfos familiares, manteniendo siempre un bajo perfil lejos de los reflectores. Esa dualidad, la figura pública sometida al fuego y la mujer que encontraba refugio en lo privado, explica por qué logró resistir tanto tiempo sin quebrarse. Lo cierto es que Chapoy nunca buscó ser amada unánimemente. Lo suyo fue ejercer el oficio con la seguridad de que incomodar era parte del trabajo. Y esa actitud, en un medio donde abundan los silencios calculados, fue combustible para su permanencia. Mientras otros se cuidaban de no molestar a nadie, ella aceptaba que su tarea era señalar, aunque eso le costara enemistades. Y esas enemistades, con el tiempo, se convirtieron en parte de su marca personal. Esa capacidad de convertir ataques en narrativa es lo que mantiene vivo el interés en su historia, porque no estamos hablando solo de una conductora de espectáculos, sino de alguien que convirtió sus propias crisis en episodios televisivos. Desde la infancia de privaciones hasta la noche del helicóptero, cada capítulo de su vida parece diseñado para que nadie pueda ignorarlo. Esa mezcla de vulnerabilidad y estrategia es la que la volvió tan comentada como las figuras que criticaba. Por eso su nombre sigue generando debate. Para unos, símbolo de resistencia en un medio dominado por intereses. Para otros, el rostro del amarillismo que lucra con la vida de los demás. Ambas visiones conviven y chocan, pero lo cierto es que sin ella, la televisión mexicana no se entiende igual. Y en el fondo, ese es el verdadero poder, ser imposible de borrar de la conversación. La tormenta mediática convirtió a Patricia Chapoy en un personaje que dividía opiniones como pocos. Quienes la apoyaban decían que había resistido un ataque desproporcionado, quienes la criticaban afirmaban que estaba pagando por un estilo demasiado agresivo. Esa polarización no debilitó su presencia, al contrario, la fortaleció. Cada discusión en sobremesas o en noticieros terminaba girando en torno a su nombre. Lo que más sorprendió fue cómo supo capitalizar esa tensión. En lugar de esconderse, mantuvo aventaneando al aire con más fuerza que nunca. El programa dejó de ser solo un espacio de entretenimiento y se volvió un termómetro de poder. Lo que se decía ahí tenía repercusiones inmediatas en artistas, productores y hasta políticos. Nadie quería ser el blanco de su crítica, pero al mismo tiempo, todos sabían que aparecer en su mesa significaba relevancia. Esa mezcla de temor y necesidad creó un círculo difícil de romper. El respaldo de Salinas Pliego, lejos de apagarse tras el escándalo,
se consolidó. Lo que empezó como un rescate improvisado terminó en una relación de confianza que le permitió a Chapoy moverse con una libertad inusual en el medio. Pocos conductores podían hablar sin temor a represalias internas. Ella sí. Y esa autonomía, que parecía privilegio, en realidad era resultado de la apuesta que su jefe había hecho por ella cuando todo estaba en su contra. Sin embargo, la presión no desapareció. Cada nueva polémica se convertía en un eco del episodio original. Cuando criticaba a un artista, los rumores volvían: van a buscar hundirla otra vez. Cuando alguna figura respondía con enojo, se recordaba aquel helicóptero que la sacó de la mira de los agentes. Es decir, su carrera ya no podía separarse de ese momento de persecución. Quedó tatuado en la memoria colectiva como la escena que definió para siempre a la conductora. Y aunque pasó el tiempo, el mito solo creció. Las nuevas generaciones de televidentes, que quizá no vieron aquel operativo, lo conocen como una anécdota repetida en pasillos y foros de Internet. ¿Sabías que una vez la iban a arrestar y la sacaron volando? Preguntan como quien cuenta una leyenda urbana. La diferencia es que aquí no hubo exageración. Sucedió. Y esa frontera entre el mito y la realidad es la que mantiene viva la historia. Cada vez que se revive el tema, surge una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar la televisión en su afán de control? Porque si un gigante empresarial fue capaz de movilizar a la justicia contra una conductora, ¿qué no habrá podido hacer con quienes no tenían micrófono para defenderse? Esa reflexión, que Chapoy dejó caer en entrevistas posteriores, convierte su caso en algo más grande que su propia carrera. Habla del poder desmedido de los medios y de lo frágil que puede ser la línea entre información y censura. Ese contraste entre la niña que recolectaba alambres para comprar un boleto de cine y la mujer que un día fue escondida en un helicóptero para evitar un arresto, es lo que hace que su vida tenga un tono casi novelesco. No es solo la historia de una periodista de espectáculos, es también la radiografía de un país donde el entretenimiento y la política se entrelazan en secreto. Y en el centro, una mujer que supo convertir la adversidad en combustible para seguir frente a la cámara. Lo que distingue a la historia de Patricia Chapoy no es solo el éxito de un programa ni la permanencia en la pantalla, sino la forma en que convirtió sus caídas en escalones. La persecución judicial que buscó borrarla terminó por darle una autoridad que nunca perdió, y la protección de Ricardo Salinas Pliego, lejos de ser un detalle secundario, se transformó en la pieza clave que explica cómo resistió un ataque que a cualquiera lo habría hundido. Ese episodio marcó para siempre la relación entre ellos. Él como el empresario que la blindó cuando todo parecía perdido, y ella como la mujer que con su talento devolvió la apuesta multiplicada en audiencia, influencia y prestigio. Desde entonces, su figura quedó ligada al mito del helicóptero, de las patrullas esperando afuera, de los abogados corriendo con amparos bajo el brazo, una escena digna de cine que sigue alimentando titulares, debates y hasta rumores imposibles de callar. En la memoria de los televidentes mayores de 50 años que vivieron aquellos años, el recuerdo sigue vivo. La tarde en que parecía que la sacaban detenida y terminó reapareciendo en pantalla con la voz firme, sin quebrarse. Ese contraste entre el espectáculo planeado para humillarla y la serenidad con la que enfrentó al país es lo que mantiene intacta la fascinación por su historia. Hoy, cuando se habla de Chapoy, no basta con mencionar Ventaneando ni sus entrevistas polémicas. La anécdota que siempre regresa es la misma. Aquella vez que quisieron mostrarla derrotada y terminó convertida en símbolo de resistencia. Algunos la cuestionan, otros la defienden, pero nadie niega que salió fortalecida. Y esa es la razón por la cual su nombre, décadas después, sigue siendo combustible para la conversación. Cada generación interpreta el caso de manera distinta. Unos lo ven como la prueba de que el poder empresarial puede moldear la justicia.
Otros, como un ejemplo de cómo una figura mediática puede sobrevivir al ataque más feroz. Sea cual sea la versión, lo cierto es que Patricia Chapoy demostró que en la televisión mexicana no siempre gana el más fuerte, sino el que sabe resistir la tormenta y narrarla a su favor. Por eso, cuando se pregunta por qué sigue vigente, la respuesta es clara: porque aprendió a transformar el veneno en historia, la persecución en mito y el ataque en victoria. Y esa capacidad de darle la vuelta a lo inevitable es lo que hace que, aún hoy, su vida siga atrapando a millones frente a la pantalla.